tardes, mi grupo va a presentar la crisis financiera en Argentina desarrollada en el año 2001, que fue uno de los problemas sociales que tuvo este país, que terminó en una crisis económica que afectó al país por muchos años, los cuales tienen varios antecedentes. Por ejemplo, aquí podemos ver unas imágenes de los antecedentes de cómo la población estaba en desacuerdo, cómo marchaba y el tipo de cómo se fue desarrollando cada día el problema que afectaba a Argentina, ¿no? Que más adelante hubo una disolución de vínculos políticos, económicos e incluso sociales. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí vemos el desarrollo entre los años 1998 y 2001. Por ejemplo, aquí vemos a Antonio de la Rúa, quien fue una persona tuvo un papel muy importante dentro de este problema. Él fue el presidente elegido por el partido de la Alianza. Él fue elegido por la ley de la convertibilidad, que más adelante se convertiría en la deuda externa. Estas son las elecciones legislativas. De la Rúa fue derrotado por el partido justicialista. Y más, por ejemplo, en las imágenes de acá podemos ver cómo se desarrollaron las elecciones. Hubo el voto bronca, votaban casi 430.000 personas en Mar del Plata, que era la ciudad de Argentina. Ya. También dentro de ello se desarrolló el corralito, que hubo cierta interrupción en el flujo de fondos que está de Argentina, por lo que ocasionó una bancarización forzosa de la economía, y esto llevaba que cada persona solo podía retirar de sus fondos 250 pesos por semana, y es así como ellos salieron a marchar, como se visualizan en las imágenes de acá, donde por ejemplo dicen pusimos dólares y queremos dólares, o sea, no querían que cambien el tipo de moneda que ellos estaban guardando dentro del banco. Por ejemplo, otro de los mensajes que decían eran que llevaban su plata al banco para que la cuiden, no para que se la roben, porque ellos veían que era una forma en que el banco les estaba robando. Todos estos factores ocasionaron una crisis política y también a la vez una crisis económica, que también se convirtió en una crisis social dentro de Argentina en el lapso de esos años. Ya. Por ejemplo, también hubieron huelgas generales y saqueos. Aquí podemos ver los saqueos en los sectores, en cada sector, que eran huelgas organizadas que se combatían en el descontrol de la ciudad. Hubo una descomposición social y política económica, como la podemos ver acá. Murieron 7 personas, las cuales se infiltraron, y dentro de el desenlace fue la muerte de 7 personas. Ya, eso sería todo, gracias. A continuación voy a hablar acerca de las causas de la crisis financiera de Argentina en el año 2001. Una de las causas importantes fue el megaencaje dado por el presidente de la Rúa, en el cual consistía postergar el vencimiento de la deuda a cambio de títulos más rentables en un plazo menor. Además, su proyecto consistía en dar oxígeno a una financiera asfixiada, el cual después incrementó en un 30% la deuda pública. Además de esto, de la Rúa indicó de que existió lo que es, en la época de la Rúa, lo que es las retenciones de bancos, conocidos como el corralito, en el cual los ahorristas solo podrían retirar solamente 250 pesos, con los que los limitaban a que puedan solamente retirar de sus pertenencias, de sus bienes que ellos tenían, solamente este monto. Con lo cual conllevó a varias muertes, varias huelgas que levantó al pueblo argentino. Bien, otra de las causas muy importantes son la deuda de Menem, el mal manejo de las finanzas gubernamentales que hubieron a través de su ingreso. Menem se concentró básicamente en lo que es el apoyo a su segunda reelección,
y también se despreocupó bastante sobre lo que es los temas de las leyes laborales y la ineficiencia de las empresas obligatorias a salud. Y también con el tema de la burocracia de extremados trabajadores que existían en ese tiempo, ¿no? Sobrecarga de trabajadores que no debieron de estar, ¿no? Además de eso, durante el gobierno de Menem, Argentina sufrió dos perturbaciones, las cuales le fueron desfavorables. Una de ellas fue la crisis monetaria del este asiático, el cual disminuyó lo que es la inversión en mercados emergentes, y además de eso la devaluación de la moneda brasileña en el comercio que existía entre Argentina y Brasil, ¿no? Que existe entre Argentina y Brasil, lo cual limitó lo que es las importaciones más exportaciones de bienes, divididos entre dos, disminuyó lo que es el PIB a un 2.5%. Otra de las causas fue lo que es el aumento de los impuestos durante el gobierno de la Rúa, en el cual su gobierno no respondió erróneamente ante la crisis e incrementó el impuesto impositivo. Además de eso, también hubo lo que es el aumento de tasas de impuesto a quienes ganaban más de 30.000 pesos al año, y hizo gravable las prestaciones de jubilación superiores a 24.000 pesos al año. Además de esto, aumentó la riqueza en impuestos a los activos, a las bebidas, a los automóviles y a los impuestos con respecto al tabaco. Y además, con la ley de competitividad impuso un gravamen a las transacciones financieras, el cual entró en vigencia a principios del año 2001, y la tasa fue elevada al 0.25%. La interferencia de Caballo con el peso. Bueno, Caballo había expresado que el peso debería eventualmente flotar, y aparentemente consideraba que el cambio del dólar como moneda del peso para uso de esa canasta, mitad dólar y mitad euro. La tasa de interés bancarias en pesos inmediatamente se duplicaron, los depositantes tuvieron desconfianza y optaron por retirar su dinero a los bancos. Otra mala señal fue la de Pedro Pou, presidente del mente del Banco Central, quien prefería la dolarización a la devaluación. Siguiendo. Bueno, eso es todo. Gracias. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la crisis financiera de Argentina del año 2001. Cronología de la crisis. Del año 1991 a 1994 tenemos las reformas estructurales, el aumento de la recaudación, fondos de las privatizaciones, incremento del gasto público, aumento del stock de deuda. Del año 1995 a 1999 podemos decir que la reforma del Estado no se completó, las recaudaciones tuvieron un aumento, los vencimientos tuvieron que ser reprogramados, el gasto público también tuvo un incremento, ¿no? En el año 2000 tenemos el blindaje, tenemos la ley de responsabilidad fiscal. En el año 2001 tenemos la emisión de cuasimonedas, tenemos al megacanje que inició en junio del 2001, el programa de déficit o incumplimientos de pagos federales, la colocación compulsiva de bonos y el financiamiento del Banco Central de Reserva de Argentina. A finales del año 2001 tenemos la indisponibilidad de depósitos y control de cambios, y tenemos el corralito financiero. La peor crisis argentina. Trajo consigo el default de la deuda, la devaluación de la moneda, la especificación asimétrica debido a la ausencia total de seguridad jurídica. La crisis financiera ocasionó la caída de la actividad, ocasionó también el récord de quiebras, el récord de default privados y el récord de cierres de minoristas. Factores que determinaron la peor crisis argentina. Envidiables reformas estructurales durante la primera mitad de los 90. Dentro de ello mencionamos la ausencia de reforma del Estado, las inadecuadas políticas fiscales, las inadecuadas políticas de deuda pública. Dentro de la insolvencia estructural podemos indicar a la percepción negativa de acreedores, el fuerte deterioro de riesgo país que trajo consigo la crisis financiera. El primer gráfico de crecimiento del gasto público ya nos dice que desde el año 1980 al año 2002 se ha ido incrementando año a año el gasto público.
Esto tuvo como consecuencia que el país en el año 2001 tuviera una grave crisis financiera y el país no tenía los recursos suficientes para poder afrontarla. El segundo gráfico, que es el crecimiento de la deuda, ya podemos ver que en el primer gráfico del stock de deuda a diciembre de 1990 tenemos un margen de 59.83% de stock de deuda. El déficit fiscal incrementó en un 40%, el blanqueo de deudas tuvo un aumento del 48% y los fondos fiduciarios y otros gastos incrementaron en 26%. A diciembre del 2001 podemos ver que tenemos un margen de 140.12% de stock de deuda. En este gráfico podemos ver la caída de la actividad económica del PBI del año 2001. Podemos ver que en el primer trimestre del 2001 tenemos importes negativos de menos 0.06, el segundo trimestre de menos 0.2 y en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre, que fue el más alto, de 0.5. Entonces eso nos quiere decir que Argentina en el año 2001 atravesó una gran crisis económica que afectó su actividad y bueno, no se ha podido recuperar a lo largo de casi 2 años aproximadamente, ¿no? Debido a las malas decisiones económicas en cuanto a llevar la política económica de ese país. Profesor, compañero, buenas tardes. Prosiguiendo con la exposición sobre la crisis de Argentina del año 2001, voy a hablar sobre las consecuencias de la crisis argentina. Hablamos sobre la recesión económica. En el año 99, el entonces presidente de la Rúa asume el país con una deuda externa de 152.000 millones de dólares, la cual se incrementa para el año 2001 a 166.000 millones de dólares. Estamos hablando de un incremento de 14.000 millones de dólares, equivalente a un 9%. Estamos haciendo referencia a un incremento bastante significativo para ser solamente en 2 años. Siguiendo con la exposición, también hubo un tema de recorte o reducción de salarios y pensiones públicas. Según un decreto publicado, se procede a hacer un recorte de sueldos a jubilados y a empleados públicos del 13%. Y esto se da de tal manera que piden se respete como sueldo base el sueldo de 500 pesos. Por ejemplo, si una persona gana 1.000 pesos, se le descuenta el 13%, siendo su ingreso de 870 pesos. Pero si una persona gana 520 pesos, no se le puede descontar el 13%, ya que el sueldo base solamente es 500 pesos. En este caso, se le tendría que descontar solo el 3.85%, para que el cual equivale a 20 pesos y su ingreso sea 500 pesos. Ahora, el descuento del 13% rige a partir de los sueldos que están por encima de los 575 pesos. De ahí en adelante simplemente es un equivalente para llegar al tope de 500 pesos. Otra de las consecuencias es que podemos ver que en ese periodo hubo 5 presidentes en tan solo 11 días. Para empezar con esta línea de tiempo, tenemos que mencionar que con 2 años de mandato, el presidente en aquel entonces de la Rúa renunció el 20 de diciembre en medio de una ola de protestas que dejó como consecuencia 27 muertos y más de 100 heridos. El 21 de diciembre el Congreso nombra presidente provisional al titular del Senado, el peronista Ramón Puertas. El 23 de diciembre jura como presidente interino Adolfo Rodríguez Saa. El 31 de diciembre, el peronista y presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, asume la jefatura del Estado interinamente.
El 1 de enero, el senador peronista Eduardo Duhalde es elegido por amplia mayoría para terminar el mandato del expresidente hasta diciembre de 2003. Duhalde es el que peleó las elecciones a principio del año 99 con De la Rúa, cual fue electo De la Rúa como presidente de aquel entonces. Consecuencias, estamos hablando de la disminución de la productividad. Ya, en este caso podemos mencionar tenemos que mencionar que a raíz del tipo de cambio revaluado, o sea, de la igualdad del dólar por el peso, trajo como consecuencia el desequilibrio entre la importación y la exportación. O sea, se estimuló fuertemente la importación, haciendo perder la competitividad de la exportación, ¿no? Los argentinos preferían 1000 veces importar productos a que trabajar en tema de exportaciones. Le era más beneficioso para ellos. Bueno, y otra, como consecuencia, ya lo mencionamos hace un momento, si en un momento la moneda estuvo igualada, o la divisa estuvo igualada entre el dólar y el peso argentino, esta cayó, siendo ahora el equivalente de $1 a 7 pesos. Muchas gracias, eso es todo con mi exposición. Continuando con la exposición de la crisis financiera argentina en el 2001, vamos a ver el impacto financiero que tuvo. En políticas económicas, el gobierno de Menem dictó políticas económicas como la ley de flexibilización laboral. Esta ley permitió básicamente que todos los trabajadores perdieran todo tipo de derecho como estabilidad laboral, como horas de trabajo, aumentaron las horas de trabajo, como en el tema de las liquidaciones. Prácticamente no había estabilidad laboral. En el plan de convertibilidad, básicamente lo que se hizo con esto es el peso darle el mismo valor de $1, pero para este caso necesitaba, o la economía argentina necesitaba mucho ingreso de dólares, cosa que de repente no podían sostenerlo de esta manera, ¿no? Adicionalmente, dentro de las políticas económicas que se dieron fueron la privatización de empresas estatales. Todo esto, como indiqué, trajo consigo inestabilidad y precariedad, la desvalorización del empleo nacional y por ende pobreza. En el gobierno de la Rúa se profundizó las políticas neoliberales anteriores y un contexto de alta tasa de desempleo y pobreza. Se implementó el déficit cero, que prácticamente era la reducción de todos los gastos, del gobierno. Fue el corralito. ¿Qué fue el corralito? Las empresas, el gobierno indicó que se tenía que sacar semanal a toda aquella persona que tenía dinero en las entidades financieras, podían retirar como máximo $250. Es decir, el gobierno estaba limitando que los argentinos pudieran disponer del dinero que ellos tenían en los bancos. Con todo esto se da una cadena de problemas económicos y sociales. Bueno, como lo indiqué, ¿no? El corralito era una nueva política económica que introdujo restricciones de depósitos bancarios. En un principio la medida dictaba que el ahorrista podía retirar 250 pesos cada semana y que la medida duraría aproximadamente 3 meses. ¿Esto para qué? Para que no se fuera fondos que tenía. Adicionalmente a esto, muchos inversionistas empezaron a sacar su dinero a otros países. Esto se da una corrida. Por eso se entiende que era una corrida de todos los depósitos que podía tener el gobierno y por ende la economía estaba desestabilizada. Ahí tenemos también en la PPT del diario El País de Argentina, en el cual daban las noticias de esta manera, ¿no? Sí. En el gobierno de la Rúa
lo que después de todos estos problemas y todos estos conflictos que se daban, prácticamente el Fondo Monetario Internacional, Argentina tenía una enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional, la cual estaba impaga, a lo que se le denomina default, ¿no? Después de esto, el gobierno argentino, después de todos estos problemas, el gobierno argentino prácticamente no reconoce la deuda, o es decir, no quieren asumir toda esa deuda con el Fondo Monetario Internacional. Los bonos del gobierno lograban colocarse solo a tasas muy elevadas o directamente no encontraban compradores, mientras que los ahorristas institucionales o individuales argentinos o extranjeros amenazaron con retirar sus depósitos del sistema bancario. Temerosos de una caída del sistema financiero, de una apropiación de los depósitos por parte del Estado y una devaluación en 2001, Fernando de la Rúa, su propósito era disminuir la pobreza, el desempleo, la deuda externa, y en base a diferentes estrategias, las cuales, mejor dicho, no logra todo esto y se da la segunda hiperinflación, la crisis económica y financiera y política, el corralito, lo que les indiqué hace un momento. Después, el 19 y 20 de diciembre del 2001, prácticamente ya es el estallido con protestas que ocasionan la renuncia del presidente y del ministro de Economía. Después de la renuncia, Fernando de la Rúa, en una semana, después de la renuncia de Fernando de la Rúa, Argentina prácticamente tiene cinco presidentes. Finalmente le ceden el poder a Duhalde, quien pone fin a la ley de convertibilidad, que prácticamente estaba haciendo mucho daño a la economía argentina. Eso sería todo. Gracias.